Las bienaventuranzas. En la continuidad de nuestro estudio, estamos compartiendo esta maravillosa serie, Las Bienaventuranzas, escrito por el hermano Virgilio Krug. Las mismas, en su publicación original, ha sido de un enorme beneficio, una incalculable bendición para los santos y lectores de la palabra de Dios. Ahora, en su versión podcast, es nuestro anhelo que las mismas lleguen a más santos, para que cada oyente en Cristo Jesús que oye reciba el beneficio de la palabra de Dios y así la palabra corra y sea glorificada. Compartiremos la tercera bienaventuranza. Leemos en Lucas capítulo 6, versículo 21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados los que ahora lloráis. La idea aquí es de llorar o llevar luto. El pensamiento aquí no es tanto a aquellos que están tristes o sufren muchas tragedias en su vida. Esto no significa que no lloramos en tales casos. Sí, lloramos. Cuando lloramos por causa de las circunstancias adversas, Pablo nos dice que no es porque no tenemos esperanza, porque aunque tengamos esperanza, lloramos porque ella es una reacción natural a las tragedias y adversidades de la vida. Dios no espera que seamos estoicos. Pasamos por muchas experiencias tristes y dolorosas en esta vida. Es normal y está bien llorar, aún para el Hijo de Dios. Me hace recordar la respuesta de mi papá cuando murió mi hermano menor. Cuando mi hermano menor tuvo 2 años, bebió un veneno que mis padres tuvieron para matar bichos. Como resultado, él murió. Después, algunos de los hermanos estaban procurando consolarle, citando las promesas de la Biblia. Mi papá respondió, sí, yo conozco esas promesas y las abrazo y las creo, pero aún duele la partida de mi hijo. Él fue un ser humano y sentía el dolor, aunque tuvo esperanza en las promesas del Señor. La palabra griega usada aquí por llorar está usada 40 veces en el Nuevo Testamento, 11 veces por Lucas. El diccionario lo explica así. Llorar, el verbo se usa de las emociones fuertes, por llevar luto y llorar amargamente por un muerto, algo perdido, o el dolor de separación, o por una respuesta emocional a la condición de pérdida de una persona. En cuanto del último caso, llorando en este contexto es una señal de depender de Dios. Un maestro del griego lo explica así. Está usada para describir la actitud típica de los hombres y las mujeres de Dios en referencia al pecado. Esta clase de llorar surge cuando el hombre reconoce que es totalmente inadecuado delante de Dios. Así que, en llorar, Dios es reconocido como Dios y su voluntad es aceptada. Todo el enfoque aquí es y ha sido sobre la actitud espiritual, no las circunstancias físicas y naturales. En el registro de Lucas de las bienaventuranzas, él recalca 4 bienaventuranzas y parecen ser consecutivas en su naturaleza. O sea que una actitud lleva a la próxima. Tenemos aquí una bendición cuádrupla, es decir, 4 partes. El número 4 es el número de la debilidad humana. Primero, pobre en espíritu, son aquellos que reconocen su necesidad y son humildes delante de Dios. Segundo, los que tienen hambre de justicia. Estos humildes, necesitados, tienen hambre de la piedad, tienen un deseo por la justicia y dependen de aquel justo, el Señor mismo. Tercero, aquellos que lloran, aquellos que tienen hambre, toman las cosas de Dios en serio. No son tristes en la forma que el mundo llama la tristeza, sino que en el espíritu están afligidos por causa del pecado y la actitud indiferente hacia el pecado por el mundo y los creyentes carnales. Esta es la causa de su llanto. Cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Este es el resultado triste y a la vez gozoso de las primeras 3 bienaventuranzas. Número 4. Aquellos que andan por el camino de Dios son rechazados en este mundo, así como rechazaron al justo. Llorando, esta debe ser nuestra actitud hacia el pecado y todo lo que está en contra de Dios. Aquellos que deseen o tienen hambre de justicia lloran por causa del pecado. Las múltiples condiciones pecaminosas del mundo en que vivimos deben motivarnos a llorar. No podemos ser indiferentes hacia el pecado con una actitud indiferente de, bueno, así nomás es. ¿Cuán diferentes somos del mundo? Alejandro Magno lloró porque no había más pueblos para conquistar. Jesús, en cambio, lloró por la condición pecaminosa de Israel y de toda la humanidad. Leemos en Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos.
porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodeen con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no reconociste el tiempo de tu visitación. Tenemos la reprensión y mandamiento de Santiago contra los pecados en Santiago capítulo 4, versículo 8 al 10. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristezas. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Pablo, escribiendo a los Corintios, explica lo que es la verdadera tristeza que nos impulsa a llorar. Leemos en 2 Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Aquí vemos 7 resultados de la verdadera tristeza de Dios. Primero, solicitud produjo en vosotros. Segundo, defensa. Tercero, indignación. Cuarto, temor. Quinto, ardiente afecto. Sexto, celo. 7, vindicación. El profeta Jeremías conocía muy bien esta tristeza por experiencia, como él lo explica en Jeremías capítulo 9, versículo 1. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que yo llore de día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Según Isaías, Jesús fue un varón experimentado en esta clase de quebranto. Esto vemos durante su ministerio en Juan capítulo 13, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Jesús se conmovió en espíritu. La palabra conmoverse viene de un verbo que significa agitar, causar ansiedad o turbulencia emocional muy aguda. Significa causar conmoción interna, quitar la calma de la mente, interrumpir la calma, inquietar, ser inquieto, volver ansioso o angustiado, dar perplejo de la mente por dudas o falta de escrúpulos. ¡Qué maravillas hallamos en la palabra de Dios! Por ahora dejaremos por aquí, y Dios mediante continuaremos con esta maravillosa serie de las bienaventuranzas. El Señor lo bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.